bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Misericordia del Señor sean sobre su iglesia y que cada uno de nosotros, los creyentes, podamos dar a los demás de lo que hemos recibido del Señor. Pues seguimos con la vida de Gedeón, pues ella nos deja muchas enseñanzas, muchas verdades que se pueden aplicar a nosotros, los hijos de Dios. El apóstol Pablo nos lo dijo en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. No desistamos de continuar preparándonos ante el Señor para lo que pueda venir en el futuro muy cercano. Estos próximos años no serán fáciles. El que no se prepare no creo que podrá permanecer de pie ante todo lo que se avecina. Oremos. Señor, solo tú conoces el futuro. Solo tú sabes exactamente lo que cada uno de tus hijos puede soportar sin negar tu nombre. Nuestro clamor en esta oportunidad es que nos ayude a prepararnos y capacitarnos de tal manera que nunca neguemos tu nombre y que no caigamos en las trampas de la mentira y del engaño. Solo tu gracia nos podrá mantener firmes y fieles a ti. Socórrenos, Señor, no te tardes. Te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les he comentado anteriormente que la tradición judía acepta a Samuel, profeta Samuel, como el autor del libro de los jueces. ¿Por qué? Porque eso aparece en el Talmud, que es el libro de los judíos que contiene la tradición, doctrinas y ceremonias que se deben observar. Otros estudiosos creen que pudo haber sido escrito por alguien contemporáneo del profeta Samuel. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo hace por manos de Moisés. Al final de los 40 años de desierto, por su desobediencia y rabieta, a Moisés le es vedado el entrar a la tierra prometida y muere. A Moisés le sucede Josué. Josué fue el hombre que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Josué muere y ni él ni los ancianos dejan al pueblo un sucesor. De ahí que las escrituras lo registran de esa manera. Esto en Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Seguidamente en Jueces 2:8 al 11 leemos: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Sabemos cómo era la condición del pueblo de Dios en la época de los jueces. Y a veces no es de extrañar, porque la vida de la misma iglesia, la iglesia de hoy, no es la misma iglesia de hace 30, 40 años atrás, no.
Hoy hay mucho más gente. Y aún y niños jóvenes que nacieron en familia cristiana, pero ya no creen en nada. Cualquier semejanza con el libro de Jueces no es mera coincidencia. En Jueces 2, del 12 al 19, ahí está la razón, la condición del pueblo y la razón. El texto dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Eso es grave, ¿verdad? Dejaron, que los había sacado de la tierra de Egipto. Dejaron a Jehová y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoret. Tres cosas. Dejaron al Señor. Fueron tras otros dioses y adoraron otros dioses. Y cuando eso pasa, el texto dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová y los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como el Señor lo había dicho. Y ellos tuvieron una gran aflicción. En esa condición, el mismo Señor levanta jueces para que los librasen de las manos de aquellos que los despojaban. Pero el pueblo tampoco oyó a sus jueces, sino que continuaron yendo tras dioses ajenos y adorándolos. Y muy pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Y cuando el Señor les levantaba un juez, el Señor estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor era movido a misericordia por sus llantos, sus gemidos, debido a la opresión y la aflicción que padecía. Sin embargo, tan pronto moría el juez, el pueblo se volvía atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo aún los dioses ajenos, sirviendo a dioses ajenos, inclinándose ante dioses ajenos, y no se apartaban de estas obras malas, ni dejaban su camino de rebeldía. Y en Jueces 17:6 y en Jueces 17, del 21 al 25, no, el 21, es casi la misma frase. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le suena al mundo de hoy? Donde el mal es glorificado y lo bueno es castigado. La historia repetitiva del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces en un periodo de 450 años. Aproximadamente otros autores dicen que fue 350. Pero no importando la cantidad de años, el proceso era siempre idéntico. Hacían lo que hacían, se alejaban del Señor, venía sobre ellos el juicio de Dios, mucha aflicción, mucho dolor. Y ellos clamaban, lloraban delante del Señor. El Señor venía, traía un juez que los libraba del enemigo. Ellos respiraban. Y tan pronto las cosas se ponían bien, volvían a lo de antes. Y era un ciclo inacabable. Así fue el tiempo de los jueces. Obviamente, entonces, eso trajo en aquel tiempo un caos político y religioso. Y aún hasta los mejores siervos de Dios de aquella época hacían cosas terribles.
¿Por qué? Porque en realidad no había conocimiento de Dios, no había conocimiento de la ley de Dios. Ahora bien, la primera y la más grande tarea de los jueces que Dios levantaba como libertadores tenía un propósito. O sea, ¿cuál era esa tarea? ¿Cuál era ese propósito? El juez debería unir a las tribus de Israel para luchar contra el enemigo común. ¿Por qué? Porque sin unidad se dificulta la victoria. Aplicándolo a la iglesia de Cristo, a mayor unidad entre creyentes, mayores serán las victorias. Aplicándolo a los creyentes de manera individual, a mayor cercanía e intimidad con el Señor, más victorias tendremos. Allá en la época de los jueces, cada tribu andaba por su lado. No estaban unidos, lo que los hacían vulnerables a los ataques enemigos. Y fue en ese ambiente de derrota, victoria, derrota, derrota, victoria, derrota, derrota, victoria, derrota, que Dios llama a Gedeón. Cuando éste surge en el escenario de Israel, ya había pasado más de 100 años bajo el gobierno de los jueces. Vamos a mencionar algo más de Gedeón. Algunas cosas ya lo vimos, pero otras no. Gedeón fue el quinto juez de Israel. Él era de la tribu de Manasés e hijo de Joás. Fue llamado por Dios para librar a su pueblo de la opresión de los madianitas. Ahora fíjense qué curioso. Los madianitas eran los descendientes de Madián. Y Madián fue el cuarto hijo de Abraham con Setura. Madián, junto con sus hermanos, recibió dones de su padre y fue enviado lejos de Isaac, hacia el oriente, a la tierra oriental. Eso lo pueden leer en Génesis 25, como del 1 al 5. Madián aparece muchas veces en Génesis. Por ejemplo, Moisés, tras matar al egipcio, ¿se acuerdan, verdad? Cuando él se sintió descubierto, él huyó a la tierra de Madián. Eso aparece en Éxodo 2:15. Donde al llegar a Madián, después de algunas cosas, él se casa con Séfora, Éxodo 2:21, que era hija de Jetro, o Reuel, que era el sacerdote de Madián, según Éxodo 2:16. Años atrás, cuando los israelitas salieron de Egipto, todavía no estaban en la tierra prometida, estaban en camino hacia. Los ancianos de Madián, juntamente con los moabitas, entendieron que aquel pueblo, o sea, el pueblo de Dios, representaba una amenaza para ellos. ¿Y qué hicieron? Recurrieron a Balaam para que los maldijera. Eso está en número 22. Y por recomendaciones de Balaam, los moabitas y madianitas indujeron a los israelitas a participar en las festividades del culto a Baal Peor, que incluían orgías, por lo cual vino una plaga sobre Israel. En esa época ocurrió algo ahí terrible también en Números 25. Un simeonita era de la tribu de Simeón, él trajo al campamento, pero era uno de los líderes, un hijo de uno de los líderes de la congregación, trajo al campamento una mujer madianita. Esa mujer madianita también era hija de alguien grande entre los madianitas. Mientras la gente estaba ahí llorando por lo que los otros hacían, pecando contra Dios, viene este hombre con esta mujer y pasa delante de todos. En ese momento, Fines se levanta con una lanza y mata a los dos. Y desde entonces empezó una situación
muy tirante entre los madianitas e israelitas. Años más tarde, en el tiempo de los jueces, los madianitas, aquí ya también en el tiempo de Gedeón, aliados con los amalecitas de Amalek, y los hijos del oriente dominaron a Israel por 7 años. Estos 3 grupos, madianitas, amalecitas e hijos del oriente, eso ya lo vimos, invadían la tierra, se llevaban las cosechas y dejaban destrucción tras sí. Y en ese momento de la historia el Señor se le aparece a Gedeón cuando éste estaba sacudiendo el trigo en el lagar, haciéndolo de una manera escondida para que los madianitas no le robaran. Y le da una asignación. Ya nosotros hablamos de eso, que Gedeón le ofrece una comida al ángel, porque él quería estar seguro quién era. El ángel hace aparecer fuego que quemó la ofrenda, desaparece. Y Gedeón en ese momento ahí, después que el ángel se fue, él construye un altar al Señor y lo llama Jehová Salón, que significa Jehová es paz. También el Señor después le habla y le dice que destruye el altar de Baal que tenía su padre, junto con la imagen de acera. Ustedes lo recuerdan. El pueblo se levanta, quieren matarlo, y el papá, Joás, papá de Gedeón, lo defiende diciendo, bueno, porque ustedes van a pelear por Baal, si él es Dios, que pelee por él mismo. Bueno, y ahí no pasó más nada. Los madianitas atacan de nuevo, cruzan el Jordán y acampan en el valle de Jezreel. Aquí se me pasó decirles algo. Los dioses Baal y Acera eran los dioses paganos de los cananeos. Los cananeos eran los descendientes de Canaán, quien era por su vez hijo de Can, quien fue hijo de Noé. Regreso a Gedeón. Entonces, cuando los madianitas atacan y acampan en el valle de Jezreel, el texto bíblico dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, quien convoca a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí para ir a la batalla. Gedeón todavía dudaba y pide a Dios una señal que confirmara que él tendría la victoria. O sea, él no quería meterse en una empreitada y perder, quería tener seguridad que iba a ganar, ¿no? Entonces él pide, bueno, Señor, mira, yo voy a poner aquí un vellón de lana, o sea, el pelo de una oveja, ¿no? En la tierra. Y yo te pido que el vellón amanezca lleno de rocío, mientras que la tierra alrededor quede seca. O sea, eso no sería posible de manera natural. Y eso pasó. Así mismo fue. El vellón estaba mojado por el rocío y la tierra alrededor no. Pero Gedeón no estaba satisfecho. Él pide de otra señal, que ahora era contraria a la primera. Ahora él pide que el vellón amanezca seco, mientras la tierra alrededor quede totalmente mojada. En ambas ocasiones, el Señor lo complace. Eso está en Jueces 6, del 1 al 40. Ahora que yo quiero hacer una resalva. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en el estar pidiéndole señales a Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo, quien nos puede dar dirección sobre las acciones a tomar. Hay casos de muchas personas que han pedido señales del Señor y las señales, entre comillas, se cumplen y no eran de Dios. Entonces provoca toda una situación que no debería haberse dado, ¿no? Gedeón entonces reunió a un ejército de 32,000 soldados, pero el Señor lo hizo reducirlo a 300. Y en su gracia, mira qué lindo el Señor le da otra señal a Gedeón. O sea, lo envía cerca del campamento del enemigo.
¿Y qué va a pasar ahí? Allí Dios le va a dar una señal a Gedeón. ¿Y qué nos enseña eso? Cuando de veras necesitemos una confirmación, el Señor nos la dará. Si no, es orando, orando, orando y clamando. Y hasta que no tenga una seguridad, por lo menos yo hago así. Si yo no recibo ninguna palabra, nada, yo me quedo como estoy. Y en efecto, cuando Gedeón va cerca del campamento de los madianitas, él escucha dos de ellos conversando. Y uno contaba un sueño al otro. Y el otro, cuando oye el sueño del primero, lo interpreta como un presagio de que los madianitas no tendrían la victoria. Ante eso, Gedeón se convenció y dio a sus hombres, pon atención, trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Dividió su tropa en 3 escuadrones y a una señal suya, o sea, los 3 escuadrones eran de 100 personas, ¿no? Cada uno. Ellos quebraron los cántaros, eso era de noche, o sea, ellos rodearon como el campamento. Quebraron los cántaros, tocaron la trompeta y clamaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces imagina el pánico, porque en medianoche todo eso se alumbra. Esa gente se afectó tanto que fueron vencidos. Cuando eso pasa, Israel propuso poner a Gedeón como el soberano, el rey. Gedeón rehusó e insistió en que se mantuviese la teocracia. Ustedes lo pueden ver en Jueces 8:23. O sea, esa es la historia de Gedeón. Ahora, de ahí aprendemos algunas cosas. Primero, ¿cómo asegurarnos la victoria? El pueblo de Dios tenía una gran necesidad: enfrentar y vencer a sus enemigos, pero les faltaba unidad. Les faltaba un líder a quien seguir. Dios escoge a Gedeón, quien, como todo el pueblo, estaba escondiéndose de los madianitas y todos viviendo en cuevas y cavernas. Veamos lo que hace Gedeón cuando acepta que tiene una misión de parte de Dios. No se olvide, hubo un periodo que él no estaba seguro, él insistió, pero el Señor también conoce la condición de los suyos. Gedeón había pasado, venía de un entorno cuando ya no se tomaba a Dios en cuenta, mucha idolatría, pero en él había algo porque Dios lo escogió y él aceptó, aún con toda su lucha. Por eso también el Señor le fue contestando. ¿Y qué hace Gedeón? Primero, él convoca a los hombres a luchar contra los madianitas. Ya lo vimos, ¿verdad? Que él toca el cuerno, los hombres vinieron y a la respuesta al llamado de Gedeón fueron 32,000 hombres para luchar contra 120,000 enemigos. 32,000 hombres contra 120,000 enemigos. Lo segundo que hace Gedeón es seleccionar a los hombres que deben ir a la guerra, porque eso le dijo el Señor que lo hiciera. O sea, no es que él hizo eso de su cabeza. Gedeón se hubiera ido con todos ellos, pero el Señor le dijo que no. Ahora, el Señor le dice que ponga a los hombres a la prueba, qué sé yo. Pero eso no es lo que quiero considerar aquí. Yo quiero considerar aquí ahora que cuando Él hace lo que Dios dice, que los que están son demasiados, mejor que hable con el pueblo, aquel que tenga miedo, aquel que tenga cosa pendiente, mejor que se vaya y se quede con los que de verdad quieren. Gedeón hace eso y ¿qué pasa? De los 32,000 se quedan 10,000. O sea, 22,000 se van. Gedeón pudo haber pensado, wow,
Si 32,000 era poco frente a 120,000, ¿qué haremos con 10,000? Sin embargo, la cosa no queda ahí. ¿Por qué? Porque todavía el Señor le dice que es mucha gente y le propone otro filtro. Aquí el asunto era quién tomaba agua con la mano y quién tomaba agua como los perros. Pero no voy a discutir eso ahora porque hay varias interpretaciones también. Ese no es el punto de esta noche. El punto por considerar es que Dios no quería 10,000 hombres. Dios quería 300 hombres. Ahora, recuerden, 32,000 oyeron el llamado. Cuando Gedeón les plantea, 22,000 se van, quedan 10,000. Al hacer la prueba del agua, de 10,000, quedan 300. Bien. Ahora yo quiero que usted piense en términos matemáticos. Al principio eran 32,000 contra 120,000. Eso me da una proporción de un hombre de Israel contra 3.75, lo podemos aproximar a 4, de los enemigos. Y al terminar, cuando ellos solamente, en el intermedio, cuando ellos se quedaron con 10,000 hombres, ¿cuál era la proporción? De un hombre contra 12. O sea, de 1 contra 4, ahora pasó de 1 contra 12. Pero luego, para el Señor solamente quería 300. 300 contra 120,000. ¿Cuál era la proporción? Un hombre contra 400 hombres. En términos porcentuales, 32,000 era el 100%. Y Gedeón se quedó con el 0.94%, que es lo equivalente a sus 300 hombres. Entonces uno puede decir, wow, realmente los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros nos confiamos en lo que vemos y Dios desea que confiemos en Él. Escuchen eso y guarden esa frase. Nosotros nos confiamos en lo que vemos y Dios desea que confiemos en Él. En estos tiempos finales es fundamental, es urgente, es necesario, es imprescindible. Ponga el adjetivo que quieras, que nosotros confiemos en Dios aunque no veamos nada. Aunque no veamos nada. Además de convocar a los hombres, seleccionarlos, Gedeón ahora les proporciona recursos. Tan pronto Gedeón tuvo su pequeño gran ejército, le dio los recursos necesarios. Ahora aquí es lo curioso, ¿no? Aquí se ve en la vida de Gedeón un principio bíblico. Dios al que llama, capacita y le da los recursos necesarios para las peleas que vendrán. Repito, Dios al que llama, capacita y le da los recursos necesarios para las peleas que vendrán. Cuando Dios llama a una persona, siempre lo llama para hacer algo más grande de lo que pudiera hacer esa persona. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te da algo que para ti es sencillo, tú no necesitas de Dios, tú lo puedes hacer. Entonces, cuando Él llama a alguien para algo, siempre lo que él llama a hacer es más grande de lo que la persona pudiera hacer en su estado natural. Después que Gedeón les proporciona los recursos, Gedeón los va a instruir. Él los instruyó sobre lo que deberían hacer y que lo iban a hacer era a la par con él, porque los 300 tenían que actuar en unísono. Ahora bien, ahí también vemos otro principio. Los líderes de Dios nunca piden que otros hagan lo que ellos mismos no hacen. ¿Ve? Los hombres y mujeres de Dios nunca piden que otros hagan lo que ellos mismos no hacen. Finalmente, Gedeón los envió
fueron asignados a un lugar predefinido y ahí hicieron lo que deberían hacer y tuvieron la victoria. Ahora bien, piensen lo que les preguntaré. ¿Cómo terminaría esta historia si los hombres hubieran argumentado con Gedeón? Si le hubieran dicho, pero si nosotros no estamos de acuerdo en romper cántaros, apreciamos demasiado estas vasijas para quebrarlas, y además, qué idea más absurda. Otros pudieran haber dicho, cargar teas encendidas en las manos. ¿Qué pretende Gedeón? Que el enemigo nos mate más rápido. Pero así no sucedió, porque los 300, aunque eran pocos, mejor dicho, poquísimos, para enfrentar a 120,000 hombres, siguieron al pie de la letra las instrucciones de Gedeón. ¿Y qué instrucciones estaba siguiendo Gedeón? Las instrucciones que le dio Dios. Y el resultado, ya lo vimos, fue una gran victoria que quedó en los anales de la historia del pueblo judío y nos alcanzó a nosotros en el siglo XXI. La conclusión de lo que aprendemos hasta aquí y que podemos llegar es que en los tiempos difíciles que vivamos, hay dirección y provisión de Dios para su pueblo, siempre y cuando actuemos como debemos hacerlo. Y lo repito, en los tiempos difíciles que estemos viviendo o que viviremos, habrá dirección y provisión de Dios para su pueblo, siempre y cuando actuemos como debamos hacerlo. ¿Y qué significa eso? En obediencia a Dios. La iglesia del Señor no está en el mundo para desaparecer o adaptarse a los ataques del enemigo, escondiéndose cada uno en su casa, viviendo en su pequeño reino y no importándose con las vidas que a diario se pierden sin Cristo en sus corazones. La iglesia del Señor está puesta para enfrentarse al enemigo y salir airosa en sus enfrentamientos. Este mensaje es para nosotros, parte de la iglesia de Cristo, la iglesia Casa de Pan. Y el Señor nos está diciendo varias cosas. Para que tengamos victoria, es necesario y urgente que apliquemos lo que hoy estamos aprendiendo. Primero, para salir victorioso es necesario y urgente seguir la dirección de Dios. Cuando es Dios quien da una dirección, podemos hacerlo de ojos cerrados, porque el mismo Dios se encargará de darnos la victoria. Si tenemos la seguridad de que Dios nos está guiando en la misión que tenemos por delante, debiéramos estar seguros de obedecer sus mandatos. Segundo punto, para salir victoriosos es necesario y urgente seguir la estrategia de Dios. ¿Por qué? El único que realmente conoce todas las circunstancias, el pasado, el presente y el futuro, es Dios. Por ende, Él, como el estratega por excelencia, nos quiere guiar, nos quiere dirigir. Y seremos sabios si así lo entendemos y si así lo aplicamos a la vida diaria. La estrategia nuestra tiene que venir de Dios. No podemos confiar en nuestras tácticas para ganar a otros para Cristo, ni para planificar el futuro de la obra, y mucho menos copiar planes de otro. Porque al otro Dios le dio a él, o a veces no le dio, él se copió de otro. Y tú vas a estar copiando del que copió y del que copió. No. Si Dios te está llamando a hacer algo, que Él te dé a ti cuál es la estrategia. Pídeselo. Señor, tú me dices que hay tal cosa, ¿qué debo hacer? Dios es fiel, Él lo va a indicar. Por otro lado, cuando el Señor te da la estrategia, es necesario y urgente seguir fielmente las instrucciones. No nos pongamos a argumentar con Dios.
En la Biblia está escrito todo lo que nosotros debemos hacer. Y pregúntese, si nosotros sabemos eso, y muchas veces lo sabemos mentalmente, pero eso no ha bajado en el corazón, ¿por qué discutimos tanto con nosotros mismos, con los demás y por encima con Dios? No argumentemos con Dios, mis hermanos. No argumentemos con Dios. Obedezcámosle. Para salir victorioso, es necesario urgente, escuchen, utilizar los recursos de Dios. No solo la estrategia, sino los recursos. Y aquí yo quiero que nos detengamos. ¿Cuáles fueron los recursos utilizados por Gedeón y sus hombres? Fueron 3 cosas. Cántaros de barro vacíos, teas ardiendo y trompetas. Cántaros, teas, cántaros vacíos, es importante. Teas ardiendo y trompetas. ¿Qué podemos aprender de estos recursos? Para nosotros hoy día, ¿qué representan estos recursos? Veámoslos. Cántaros vacíos. Vamos a 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro. ¿Quién es el tesoro? Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Vasos de barro. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 18 de Jeremías el Señor le dice que vaya a la casa del alfarero, que él va a hablar con él? Entonces Jeremías va, se pone a ver que el alfarero está trabajando sobre la rueda, que una vasija se echa a perder y él vuelve y la hace otra. Y viendo eso, el Señor viene y le dice: no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa de Israel. Ustedes son como el barro en la mano del alfarero para mí. Así son ustedes para mí, como barro en las manos del alfarero. Ahora, Dios ha cambiado esa definición de Él mismo, ¿no? Él sigue siendo el alfarero que trabaja con vasos de barro. Pero ese barro, diferentemente del barro del alfarero, literal, es que aquel barro no se resistía. Pero nosotros, como barro, nos resistimos. Y ahí es donde está nuestro problema. Nos resistimos al alfarero. Los hombres de Gedeón llevaron cántaros vacíos. Y si comparamos los cántaros con las vasijas que somos cada uno de nosotros, la conclusión es: para tener la victoria, debemos ir a la batalla vacíos de todo. Para que tú tengas la victoria, debes ir a la batalla vacíos. Ustedes, vacíos de todo. ¿Qué significa estar vacíos? Cuando nos rendimos y le entregamos todo al Señor, nos vaciamos de nosotros mismos y hacemos lo que le agrada a Él y no lo que queremos. Por eso tendremos la victoria asegurada. Lo que pasa es que a veces la victoria para nosotros es como bombo y platillo. Bombo y platillo. Y fiesta. Y a veces la victoria. Miren la victoria del Señor en la cruz. Murió. Fue muy dura, ¿verdad? Pero después sí, se transforma en gozo. Así mismo con nosotros. Pasaremos por situaciones difíciles. Y la victoria cuando la pasamos. Porque cuando pasamos esa situación difícil ya no seremos iguales a como éramos antes de pasar por esa situación. Y cada uno debe responderse: ¿cómo estás tú? ¿Tu cántaro está vacío de ti mismo?
o cada día se llena más y más de todo lo que se te ocurra. El cántaro vacío representa ausencia de orgullo, ausencia de, abro comillas, yo lo quiero y lo quiero ya, cierro comillas. Representa el mirar a Cristo y no a nosotros mismos. El cántaro lleno siempre se mira a sí mismo. Él se ve como la víctima, él se ve como el que le persigue, él se ve como el infeliz, él se ve como el pobrecito yo. Él se enoja. Ese es el cántaro que está muy lleno. El cántaro vacío. El cántaro vacío. ¿A quién mira primero? Al Señor. A ese punto debemos llegar, cántaros vacíos, que miren al Señor, que ya no nos miremos a nosotros mismos. ¿Sabe qué? Al cántaro vacío no le importa ser quebrantado o roto. El cántaro vacío, cuando se rompe a los pies de su Señor, lo que hace es exhalar perfume grato a todos los presentes. ¿Se acuerdan de la mujer que rompió el frasco de alabastro a los pies del Señor? Romper cántaros a los pies del Señor, ¿qué significa? Dar lugar a lo que Dios ha puesto en nosotros. No te extrañes de que cuando decides romper tu cántaro o tu vasija por el Señor, muchos te critiquen y te juzguen. Que las críticas o los juicios a priori no nos detengan. ¿Y por qué es necesario romper el cántaro? Porque esta es la única forma de que las teas ardientes se vean. Sin romperse el cántaro no se ven. Están ocultas. Por eso hay mucha gente que uno ni siquiera se da cuenta que es cristiano. Y cuando uno se entera que es cristiano, uno se sorprende. Porque la tea no está brillando. Está encubierta, está dentro del cántaro. Porque el cántaro ha sido y continúa siendo preservado y cuidado. Teas o antorchas ardientes. Las teas se usaban para alumbrar en la oscuridad. Para nosotros, las teas representan las vidas llenas de la luz de Cristo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero si tu cántaro no se rompe, jamás se verá en ti la luz de Cristo. Y los únicos cántaros que se pueden romper son los cántaros vacíos. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. Tenemos la luz de Cristo en nosotros. ¿Por qué no se ve en todo lo que hacemos? Simplemente porque nuestros cántaros, entiéndase, nuestras vidas, están tan llenas de nosotros mismos que opacamos la luz que llevamos dentro. Y hoy lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros, y yo me incluyo, es que para asegurarnos la victoria, debemos vaciar nuestros cántaros de nosotros mismos, a fin de que podamos romperlos y dejar ver la luz de Cristo en nosotros. No hay otra manera de tener la victoria. Por eso que el Señor nos quebranta muchas veces. Y muchas veces en ese quebrantamiento hay roturas en ese cántaro de barro, todavía no del todo. Pero hay algunas de las cosas que estaban ahí adentro. Se dejan ver y las podemos reconocer y acercarnos al Señor, pedirle perdón, recibir su perdón y su limpieza. Y por ahí se filtra un poco de luz. Pero el Señor es paciente, Él sigue con esa obra. Pero depende mucho del cántaro.
Cuando el cántaro se rinde y está dispuesto a ser quebrantado, va más rápido que cuando el cántaro se rehúsa y se mantiene en su posición. Y hay algunos que pueden pasar años y años como cristianos y nunca hay cambio. ¿Y qué significan las trompetas? Bien, las trompetas dentro de la cultura hebrea cumplían varias funciones. Las trompetas aparecen en el escenario bíblico, allá en el pasado, cuando el Señor le dice a Moisés que haga 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar al pueblo. ¿Acuerdas que ellos eran como 2 millones de personas, no? Las convocaciones serían para que acudieran a la puerta del tabernáculo, para levantar el campamento, para anunciar la proximidad de alguna batalla y para anunciar fiestas y ceremonias religiosas. Y según las instrucciones que el Señor dio, solamente los sacerdotes las podían usar. O sea, las trompetas no eran para todo el mundo, era para los sacerdotes. En Números 19 hay un trecho interesante. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Serían solo para recordar al Señor o para que ellos se acordaran de su Dios? Una pregunta. En el relato bíblico, la trompeta ocupa un lugar destacado en momentos significativos de la historia de Israel. Cuando Salomón dedica el templo, 120 sacerdotes tocaron la trompeta. Segundo libro de Crónicas 5. En la coronación de Joás también resonaron en medio del pueblo. Segundo de Reyes 11. Cuando Ezequías restableció el culto del templo, segundo de Crónicas 29, sonaron las trompetas. Cuando colocaron los cimientos del segundo templo, allá en tiempo de Esdras, eso está en Esdras 3, sonaron las trompetas. Cuando Nehemías termina de reconstruir el muro de Jerusalén, tocaron las trompetas. En el Nuevo Testamento, la trompeta aparece con relación a la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Juan está recibiendo la revelación de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, él escribe: Yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Interesante, ¿verdad? Él relaciona el timbre de la voz del Señor como una trompeta. También en Apocalipsis, la trompeta está relacionada a la serie de 7 acontecimientos escatológicos. Me refiero a las 7 trompetas del Apocalipsis que anuncian las calamidades que vendrán sobre la tierra. Apocalipsis 8, 1, 2 dice: Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Las trompetas en la Biblia entonces representan la voz de Dios indicando a su pueblo de moverse, de ir a la guerra o dando dirección. Las trompetas también representan exponer lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y para nosotros las trompetas significan socorro y voz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es por su socorro, no venceremos nunca. Y también habla de nuestra capacidad de oír y dar a conocer lo que dice el Señor. Para asegurarnos la victoria, no podemos prescindir de este recurso. Sin él no habrá victoria. Y yo diría de los 3. El cántaro vacío, la tea ardiente y la trompeta. Haciendo un cierre de todo, ¿no? Los hombres de Gedeón tenían en una mano la antorcha, dentro de una vasija de barro, y en la otra mano la trompeta. Al final, cuando rompieron los cántaros, solo tenían en las manos la antorcha y la trompeta. Así debemos estar. ¿Y eso qué significa? Tea en la mano izquierda, trompeta en la mano derecha. Cántaro roto es igual a un cántaro roto a los pies del Maestro, lo que permitirá que nuestra luz se deje ver. Cuando yo digo nuestra luz, entiéndase la imagen de Cristo en nosotros. Porque cuando la imagen de Cristo se deje ver en nosotros, en la misma medida va a fluir la luz de la palabra de Dios para alumbrar las tinieblas de otros y llevarlo también a la luz. Y yo me acordé en esa preparación de un Salmo 36, que dice: en tu luz veremos la luz. Y podemos parafrasear: Señor, en tu luz mostraremos tu luz. No hay otra manera. En la época de Gedeón, la victoria se dio conforme lo registra la Escritura. Victoria esa que a la vez nos habla a nosotros. ¿Se acuerdan cuando leímos que cuando ellos rompieron los cántaros y tomaron en las manos las teas y en la derecha la trompeta, que cuando tocaban gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón? Ese fue el grito de guerra, ¿verdad? Por Jehová y por Gedeón. ¿De qué nos habla? De la dependencia de Dios y de la unidad y la disposición de luchar juntos. Es el mensaje para nosotros. La dependencia de Dios y de nuestra unidad. El Señor dijo una vez que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces, empecemos con nosotros como individuos, de una manera individual. Nosotros podemos estar en unidad o estar divididos. ¿Cómo estamos en unidad? Cuando estamos unidos a Cristo, en todo nuestro sentir, en espíritu. ¿Y cómo estamos divididos? Cuando andamos en la carne, un poco en la carne, un poco en el espíritu, un poco en la carne, un poco en el espíritu. Estamos divididos. Nosotros mismos estamos divididos. Nosotros no podemos estar divididos. Tenemos que que el Espíritu sea el que esté gobernando y no nuestra carne, para que entonces nuestra unidad con Cristo se haga cada día más real. Y cuando eso no se da, somos fácilmente golpeados
fácilmente nos tiran al piso. Y hoy lo veo y lo digo. Esos recursos del ejemplo de Gedeón, aplicándose a nuestras vidas de manera individual, obviamente, la Iglesia de Cristo también se beneficia de eso. Porque la Iglesia es el conjunto de los creyentes de todo el mundo. Y necesitamos unidad, uno solo, en Cristo. Porque Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Pero cuando estamos divididos, es como si cada parte del cuerpo estuviera peleando con el otro. Unidad entre nosotros se logra en la medida de la unidad de cada uno con el Señor. Cuando cada uno hace lo que el Señor quiere que hagamos, seremos antorchas ardientes expuestas a los ojos de todos los que nos rodean. Y esto será así porque habremos aprendido a vaciar nuestros cántaros y luego no tuvimos temor de romperlos con tal de que la luz de Cristo se viera. Y eso lo hacemos en el tiempo y en el momento de Dios, porque ahora tenemos la capacidad de oír su voz. Recuerden también, para asegurarnos la victoria no podemos oír varias voces. Es necesario guiarnos por una sola voz. Es la voz aquella que dice, este es el camino. No tuerzan ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Conforme a lo que vemos ocurrir hoy alrededor nuestro, podemos inferir que vienen días más difíciles, lo que no es nada nuevo para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de antemano el final de la historia. Para estos tiempos que ya se asoman, debemos estar preparados. Ya no hay tiempo para que dentro de la Iglesia de Cristo todavía esté viéndose pelea entre hermanos. Hermanos que se muerden, que se comen, mordiéndose unos a los otros. Ya no podemos, la Iglesia no puede estar en eso. De ahí la necesidad de orar mucho por la Iglesia del Señor. No podemos, debemos luchar por la unidad. Y muchas veces en la unidad tendremos que ceder muchas veces a favor de otro. En este tiempo, más que nunca, debemos guardarnos la espalda los unos de los otros y no acuchillarnos los unos a los otros. No podemos permitir que el enemigo se infiltre y se mantenga en nuestro campamento. Y la primera advertencia que el Señor nos quiere dejar hoy es que nos vaciemos de nosotros mismos. La segunda advertencia, que permitamos la ruptura del cántaro para que la luz de Cristo se vea en nosotros. Y la tercera advertencia es la capacidad para oír la voz de Dios. Ponerlo por obra. La historia de Gedeón es la historia de 300 hombres civiles y sin armas de guerra que derrotaron a un ejército de 120,000 hombres armados. Pero la victoria fue de Dios, y Dios se la dio a ellos. Y Dios no se lo hubiera podido dar si no hubieran obedecido al pie de la letra. Señor, si tan solo retuviéramos esas tres partes,
de los recursos que le diste a Gedeón, aplicándolo a nosotros. Ese cántaro de barro, acordándonos que somos eso, Señor, vasijas de barro. Y que ya dejemos de mirar tanto a este cántaro de barro, de consentirlo tanto, de mimarlo tanto, Señor, sino que empecemos a mirar el tesoro, empecemos a mirarte a ti, Señor. Eso es lo único, Padre, lo único que nos impide de estar mirándonos a nosotros cuando levantamos la mirada a ti, te miramos a ti, Señor. Que eso sea una realidad en nosotros, en tu iglesia, Señor. Y al no mirar el cántaro, Señor, el cántaro será quebrantado muchas veces. Pero en ese quebrantarse, muchas veces, lo que se verá es tu luz, Señor, tu luz. Es decir, tu imagen. Seremos verdaderamente tus testigos. Y una vez hablé de eso, Señor, cuando tú dijiste a tus discípulos, recibiréis poder y seréis testigos. Tú no les dijiste que ellos serían predicadores. Tú no les dijiste que ellos serían hacedores de milagros, que tendrían todos los dones de encima, ¿no? Aunque eso pasó. Pero lo que tú le dijiste que ellos serían tus testigos. ¿Qué significa eso para un hijo de Dios? Dejar que tú te veas en nosotros, Señor. Dejar que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Esto es ser testigo tuyo, Señor. Y yo clamo porque realmente no lo somos. Todavía, Señor, se ve más de nosotros que de ti. Y esa situación debe cambiarse, Señor. Que se vea más de ti, menos de nosotros. Porque sí estaremos cumpliendo lo que dijo allá atrás Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Ese es nuestro llamado en este final del tiempo, Señor. Porque eres tú el que nos salvaste. Tú fuiste el que nos rescataste. Nos perdonaste. Nos limpiaste. Nos hiciste nuevas criaturas. Porque seguiremos mirándonos a nosotros. No, que te miremos a ti, Señor. Que te miremos a ti. Y sobre todo, Señor, haz de nosotros, hombres y mujeres, obedientes a tu voz. Hombres y mujeres, que guardemos tu palabra, Señor. Porque tú lo dijiste, el que me ama, mi palabra guardará. Y a veces podemos decir, te amo, Señor, y son meras palabras. Porque ni siquiera estamos haciendo el esfuerzo de guardar tu palabra. Es decir, de vivir tu palabra. Que ya no seamos meros repetidores de tu palabra, sino que tu palabra se haga viva en nosotros. Porque la estaremos haciendo, y no solamente leyéndola o hablándola. Ella será visible en lo que nosotros hagamos. Eso es lo que clamo a ti hoy, Señor, por nosotros y por toda tu iglesia. Y cuanto más se acerque el tiempo final, más temeremos a ti, más mostremos tu imagen, más tu luz brille en nosotros, porque el cántaro ya nos estará autoprotegiendo para que nadie lo toque, para que nadie lo rompa. Oh bendito Señor, gracias, gracias, porque la vida de Gedeón, tanto tiempo ahí atrás, nos habla hoy, porque en realidad eres tú hablando, Señor. Tú eres la palabra, el verbo de Dios.
Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En Cristo Jesús. Amén.